Militares franceses no quieren retirarse de Níger. Esto está aumentando la tensión entre los países que son pro-occidentales y aquellos que quieren finalmente liberarse de las garras y el yugo de aquellos países que durante mucho tiempo se han dedicado a saquearlos. Y Francia es un gran ejemplo de esto y por ello ha insistido en cumplir 5 acuerdos de cooperación militar con Níger, porque los acuerdos fueron firmados con las autoridades legítimas, según Francia, de este estado de África Occidental, a pesar de que la junta recién instalada de la ex colonia pidió que se revocaran todos estos acuerdos, porque Francia lo único que hizo durante ese tiempo fue aplastar al gobierno de Níger, y no solo a ellos, sino también a Burkina Faso, a Mali, a Guinea, a todos aquellos países que poco a poco han empezado a liberarse de Francia. Francia precisamente recuerda que el marco legal para su cooperación con Níger en el área de defensa se basa en acuerdos que se han concluido con las autoridades legítimas de Níger, o sea, Mohamed Bazoum y aquellos predecesores. Se lee en este comunicado que lanzaron el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia que estos son los únicos acuerdos que reconocen, las únicas autoridades que van a reconocer por parte de Francia y toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional que depende del saqueo que hacen en África. Esta declaración sigue a una realizada previamente por Amadou Abdramane, el portavoz de los líderes del golpe militar que derrocaron al presidente democráticamente electo de Níger, Mohamed Bazoum. Este líder, que cuando tomó las riendas prefirió seguir bajo el mando de Estados Unidos, de Francia, de aquellos países que podrían haber hecho rico a Mohamed Bazoum. ¿Por qué rico? Porque se beneficiaría de aquellos contratos un poco turbulentos que estaban únicamente saqueando a la nación en lugar de beneficiarlos, porque durante mucho tiempo los países de la Unión Europea, Francia principalmente, llegaban, retiraban los recursos y se los llevaban a sus naciones, pero nunca buscaron invertir realmente en África, en instalar, por ejemplo, estas famosas plantas nucleares para generar energía eléctrica en África. No, Francia tiene más de 50, pero en África nunca tomaron la decisión, más específicamente hablando en Níger, de crear una de estas plantas nucleares para generar energía eléctrica. Todo lo contrario, tienen muy bien controlado a Nigeria. Este país que tiene una presa que es la que le entrega aproximadamente el 70% de energía eléctrica a Níger y que desde este golpe pues prácticamente los han dejado en la oscuridad por orden y mando de Francia. ¿Qué quiere decir? Que nunca se invirtió en Níger, precisamente para mantener a un país en la pobreza, en la oscuridad y completamente controlados. En el momento en el que no le das nada a una nación, no tienen nada por qué pelear. Poco a poco se van dando cuenta que el mundo en el exterior, los países de la Unión Europea más específicamente, tienen oro, tienen petróleo, tienen electricidad. ¿Por qué ellos, que son países, que son naciones, con los recursos, no tienen nada de eso? Porque sus países son pobres, porque tienen que luchar día y noche por llevarse una rebanada de pan al estómago, si tienen suerte de conseguir un poco de pan. Mientras en los países de la Unión Europea, como Francia, se dan el lujo de comer cosas muy sofisticadas, incluso llegando a saborear una rica y deliciosa langosta, caviar, y no tienen recursos realmente. Son países que no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen uranio, no tienen nada de lo que regularmente usan. Y finalmente hasta oro le ponen a la comida. Es por eso que estas naciones poco a poco han empezado a impulsarse, a decirle a África que se retire lo más pronto posible. Y precisamente están circulando diversos videos en las redes sociales
de soldados franceses que están escapando de Níger. A pesar de que la orden es quedarse en Níger en el dado caso de que se registre una intervención por parte de los grupos militares, tanto de Nigeria como de los otros países africanos del lado occidental, que están protegiendo a Francia, a Estados Unidos. Aquellos que los están condenando prácticamente siguen bajo sus órdenes. Y lo que llama mucho la atención fue un video que circuló en las redes sociales, precisamente donde se utiliza precisamente donde se encuentran a una soldado francesa y aquellos que van manejando en ese vehículo se van burlando de los ciudadanos franceses que están escapando por vía terrestre, porque recordemos que Níger ya cerró completamente lo que sería el espacio aéreo de ese país para evitar un ataque y ese tipo de situaciones. Entonces, soldados franceses, personas también de origen francés, están escapando de Níger. ¿Por qué? Porque su gobierno los quiere dejar en esta nación que ya no controlan. Y Chiani, el ex jefe de la Guardia Presidencial de Níger, que ahora es el jefe del gobierno de transición, lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Burkina Faso, están de acuerdo en una simple y sencilla razón. No va a haber, como tal, un derramamiento de sangre, porque no buscan este tipo de situaciones violentas. La toma de posesión de Níger se hizo de manera tranquila. ¿Por qué? Porque quien realizó el golpe fue precisamente el jefe de la Guardia Presidencial. Cuando se encontraba el exmandatario en su palacio de gobierno, cerraron todo y le llamaron a las fuerzas militares. Le dijeron, ya finalmente hicimos un golpe de Estado, tenemos aquí al presidente, está bien, está sano y salvo. Eso es lo que hay que recalcar, porque se supone y circula en las redes sociales que Bazoum había sido torturado. No es cierto. Incluso el hombre salió a realizar un comunicado, o bueno, prácticamente escribió una columna en el Washington Post diciendo que necesitaba a Estados Unidos para que los ayudara a recuperar el poder, pero nunca afirmó haber sido maltratado o estar en peligro, no. Por eso compartió su declaración. Simple y sencillamente, estas fuerzas que derrocaron al gobierno de Bazoum lo han hecho de forma tranquila. Por eso es que incluso realizaron el cese de los acuerdos militares que tenían o prácticamente le permitían a Francia tener alrededor de 1,000 o 1,500 soldados estacionados en este país africano. Un pequeño número de soldados estadounidenses también están desplegados en Níger, lo cual llama mucho la atención porque critican el hecho de que Rusia esté atacando a Ucrania cuando ellos tienen militares por todas partes del mundo. Este territorio es considerado geopolíticamente importante debido a sus recursos, ricos recursos minerales y sobre todo sus fronteras con 7 países, incluido Libia, que fue destruido prácticamente por Estados Unidos, con Chad y Nigeria. Chad es otro de los países que ya realizaron un golpe de Estado durante este mismo año, el año pasado, noviembre del año pasado, y Nigeria, que es un país que está completamente bajo las órdenes de Estados Unidos, quien de hecho incluso le solicitó a su Senado poder realizar una intervención militar en Níger para recuperar el poder y dárselo a Bazoum. Níger es una de las naciones más pobres del mundo y ha recibido alrededor de $500 millones en ayuda militar estadounidense desde el 2012, la cifra más alta de cualquier país de la región. Pero ¿por qué Estados Unidos brinda ayuda militar a un país que es completa y absolutamente pobre? ¿Por qué no envía ayuda humanitaria si quieren ayudar? ¿Por qué fortalecer la milicia de esta nación en lugar de simple y sencillamente ayudar contra el hambre que sufre África en general, en todo su conjunto? Tras este golpe de Estado, varios de los benefactores occidentales de Níger han suspendido los programas de ayuda, pero finalmente las armas ya las tienen. Finalmente, la
Si bien no la ayuda humanitaria, porque nunca fue la intención, a pesar de estos videos que comparten muchas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, donde supuestamente ayudan a los ciudadanos, a los niños principalmente de los países africanos, les llevan comida, un jugo y comparten la imagen. Y ya, es esa imagen, esa única comida y ya. ¿Por qué? Porque no van a utilizar todos sus recursos realmente en llevar comida a los africanos todos los días, porque es un gasto que necesitan actualmente en sus propios gobiernos y también para dárselo a Ucrania, hasta ahora, porque ya parece que esa guerra está siendo olvidada y todos nos estamos enfocando actualmente en África. Esta asistencia exterior representaba alrededor de la mitad del presupuesto anual de Níger. El presidente, como tal, Mohamed Bazoum, era mantenido por Estados Unidos, por la Unión Europea. Por eso se sentía en la obligación de entregar todos sus recursos, como si fueran de él, no de la nación. Holanda fue el último de los países, de hecho, en en retractarse de los acuerdos hechos con la administración anterior de Níger, diciendo que no deseaban brindar apoyo a los perpetradores de un golpe. La Haya dijo que, en cambio, desviaría la ayuda a Níger a través de operaciones humanitarias orquestadas por las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales. Finalmente, Níger se está preparando para enfrentarse no solo a las naciones como Nigeria, de su propio grupo africano de países que durante mucho tiempo han vivido bajo la presión de las naciones que llegaron a colonizarlos hace mucho, mucho tiempo. Finalmente, quien olvida su historia está condenado a repetirla y aquellos países de África Occidental que continúan aceptando los malos tratos, las miradas hacia abajo de estos países de la Unión Europea, están en todo su derecho. Pero actualmente hay naciones que van a apoyar a Níger. Y de hecho, Burkina Faso y Mali enviaron este mismo lunes delegaciones, una delegación a Niamey, para expresar su apoyo e incluso ofrecer a las Fuerzas Armadas de estos países para apoyar a Níger. Que finalmente hasta ahora todo está en paz, todo está tranquilo, pero si Occidente o finalmente Francia toma la decisión de intervenir en Níger, las cosas se van a complicar y se crearía esta llamada y temida Tercera Guerra Mundial ahora en África, porque serán todos los países contra todos cuando existe el momento clave para estas naciones para unirse a otro grupo económico, el cual Estados Unidos no quiere que África se libere de sus garras y se una a Rusia, a China, a estas naciones como por ejemplo el grupo de los BRICS, que están alejando el dólar, el euro de sus economías, porque en el momento en el que África también se une a estos grupos, dejarán completamente a lo que es Occidente en la ruina, algo que no van a permitir hasta el día de hoy. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.